El amanecer de Sevilla en 1971 tenía un tono melancólico, casi cinematográfico. Las campanas de la catedral resonaban a lo lejos, envolviendo las calles empedradas en un eco antiguo que parecía venir de otra época. El aire olía a pan recién horneado y a humedad del río. Entre las sombras alargadas de los naranjos, una figura joven cruzaba el puente de Triana con paso tranquilo. Era Javier Morales, 20 años recién cumplidos, estudiante de arte en la Universidad de Sevilla, conocido por su sonrisa tímida y su costumbre de llevar siempre una libreta de bocetos bajo el brazo. Nadie imaginaba que aquel día, un jueves de marzo de 1971, sería el último en que se le vería con vida. Javier vivía en una pensión modesta en la calle Pureza, administrada por una anciana llamada Doña Remedios. Su habitación era pequeña, con paredes color crema y una ventana que daba al patio interior. Sobre la mesa, había siempre una taza de café frío, un cenicero de cerámica y hojas sueltas llenas de dibujos de rostros anónimos. Algunos vecinos lo describían como un muchacho reservado, pero amable, con una mirada que parecía estar siempre en otro lugar, atrapada en pensamientos que nadie lograba descifrar. La Sevilla de los 70 era una ciudad que oscilaba entre la tradición y la modernidad. El régimen aún imponía silencios, pero los jóvenes comenzaban a despertar una curiosidad nueva, un deseo de romper moldes. Javier formaba parte de ese pequeño grupo de soñadores que se reunían en los cafés del centro para hablar de arte, política y futuro. Entre ellos estaba Carmen Valdivia, una compañera de facultad que, sin saberlo, sería la última persona en verlo aquella noche. Aquella mañana, Javier había salido temprano. En su cuaderno había escrito una sola frase: la verdad se esconde en los reflejos del agua. Nadie supo después qué significaba. A las 10, fue visto la facultad, y al mediodía, en un bar cercano, donde solía comer pan con tomate y café con leche. Parecía distraído, según el camarero, como si esperara algo o a alguien. Cuando el sol empezó a caer, desapareció entre la multitud que llenaba las calles del centro. Si te gustan las historias donde los silencios esconden más que las palabras, recuerda suscribirte al canal. Aquí contamos los casos que el tiempo quiso enterrar, pero que aún siguen vivos en la memoria de los lugares que los vieron ocurrir. Esa tarde, el cielo se tornó de un gris pálido. Los primeros faroles comenzaron a encenderse y el Guadalquivir reflejaba un brillo extraño, como si las aguas supieran algo que nadie más comprendía. Carmen declaró años después que vio a Javier en la orilla del río, mirando el horizonte, con su cuaderno abierto. Ella lo llamó, pero él no respondió. Parecía hipnotizado por algo que flotaba sobre el agua. Minutos más tarde, desapareció entre los callejones que conducen al barrio del Arenal. La noche llegó con un silencio denso. Doña Remedios esperó oír las pisadas de Javier en el pasillo, como cada noche, pero no llegaron. A medianoche, bajó las escaleras para comprobar si la puerta estaba abierta. Encontró su llave colgando del clavo, algo que nunca hacía. En su habitación, la cama seguía intacta, la taza aún tenía restos de café, y la libreta había desaparecido. Solo un boceto quedó en el suelo, una figura sin rostro de pie junto al río. A la mañana siguiente, los periódicos no mencionaron nada. En una ciudad acostumbrada a los secretos, las desapariciones parecían evaporarse sin ruido. Pero los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que lo habían visto subiendo a un coche negro cerca del Paseo Colón. Otros, que lo vieron caminando descalzo por el muelle, murmurando palabras que no se entendían. Nadie sabía cuál versión creer, pero todos coincidían en algo. Algo oscuro se había apoderado del muchacho. El río se convirtió en protagonista de los susurros. Pescadores afirmaban haber visto luces en el agua la noche del 18 de marzo, el día exacto de la desaparición. Una luz tenue que emergía y se hundía como si algo respirara bajo la superficie. Desde entonces, muchos evitaban pasar por allí después del anochecer. Sevilla, con su aire caluroso y su ritmo lento, empezaba a guardar un secreto que olería a misterio durante décadas. Carmen, incapaz de dormir, fue la primera en denunciar la desaparición. En la comisaría, los agentes tomaron su declaración sin demasiada atención. Un chico joven, probablemente se fue por su cuenta, dijeron. Pero Carmen sabía que algo no encajaba. Conocía la mirada de Javier, su forma de perderse en los detalles, su obsesión por los reflejos y las sombras. Y algo en su intuición le gritaba que él no se había ido voluntariamente. En el cuaderno de apuntes de Carmen, semanas más tarde, apareció un dibujo que nadie le vio hacer. Un rostro difuminado, con los ojos vacíos y el río detrás. Ella juró no haberlo dibujado, pero el trazo era idéntico al de Javier. Nadie pudo explicarlo. Durante los días siguientes, la noticia comenzó a esparcirse entre los estudiantes de la Universidad de Sevilla.
Algunos organizaron pequeñas búsquedas en los barrios donde Javier solía dibujar, especialmente en las calles estrechas de Santa Cruz y en las orillas de Guadalquivir. Nadie encontró rastro alguno. En la pensión, doña Remedios empezó a encender una vela cada noche frente a la puerta del muchacho, convencida de que su espíritu vagaba sin descanso. Las paredes del edificio parecían absorber el silencio, y hasta los gatos del patio dejaron de maullar durante semanas, como si algo invisible los mantuviera en alerta. Una tarde, Carmen volvió al lugar donde lo había visto por última vez, la orilla del río, justo bajo el puente de Triana. El viento soplaba fuerte y el sonido del agua golpeando las piedras se mezclaba con el rumor de los coches. Allí, entre las grietas del muro, encontró un trozo de papel húmedo. Era una página arrancada del cuaderno de Javier. En ella, había dibujado el reflejo de una figura humana sobre el agua, pero en lugar de su propio rostro, el reflejo mostraba otro, el de un hombre mayor, con barba y ojos hundidos. Aquella imagen se convertiría en una de las piezas más inquietantes del caso. Los investigadores, al fin, comenzaron a tomarse el asunto en serio cuando se descubrió que, en los registros del puerto, se había reportado una barca desaparecida esa misma noche del 18 de marzo. El propietario, un viejo pescador llamado Antonio el Chato, juró que había dejado su embarcación bien amarrada. Cuando la recuperaron días después, flotaba río abajo, con el fondo lleno de barro y algas. Dentro, había marcas de pintura, las mismas que Javier usaba para sus cuadros. Pero ningún resto humano. Ninguna pista clara. Solo la presencia de algo que parecía huir de la lógica. El comisario a cargo, Enrique Márquez, era un hombre pragmático, de gesto severo y pocas palabras. Probablemente un accidente, dijo al principio, aunque en su interior algo le incomodaba. Visitó la pensión, habló con Carmen y revisó los cuadernos del joven. Entre las páginas, encontró pequeñas frases escritas a lápiz. Me observa desde el agua, no quiere que lo dibuje, el reflejo no me deja dormir. Eran notas dispersas, pero transmitían un miedo contenido, un desasosiego que Márquez no supo cómo explicar. Si disfrutas de este tipo de historias, donde lo cotidiano se funde con lo inexplicable, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traemos casos reales y reconstrucciones que te harán mirar las sombras con otros ojos. Mientras tanto, Sevilla seguía su curso habitual. Las procesiones de Semana Santa se acercaban, y el bullicio de los preparativos llenaba las calles. Pero entre algunos vecinos del barrio de Triana corría un rumor cada vez más insistente. Hablaban de un hombre extraño que se paseaba por el muelle al anochecer, vestido siempre con un abrigo largo y un sombrero que le ocultaba el rostro. Algunos aseguraban haberlo visto conversar con Javier días antes de su desaparición, aunque nadie sabía quién era ni de dónde venía. Carmen comenzó a obsesionarse con la investigación. Pasaba horas en la biblioteca, revisando archivos antiguos sobre el río y las leyendas locales. Descubrió que, desde el siglo XIX, se contaban historias de artistas desaparecidos en circunstancias similares, pintores, músicos y poetas que habían afirmado escuchar voces procedentes del Guadalquivir antes de desaparecer. El río reclama lo que le pertenece, decía una frase repetida en los textos más antiguos. Aquella coincidencia la perturbó profundamente. Una noche, mientras revisaba las pertenencias que Javier había dejado en la pensión, Carmen encontró algo más. Dentro de una caja de madera, había una pequeña llave envuelta en un papel. En el papel, una frase, puerta del taller viejo. Esa misma noche, con el corazón latiendo con fuerza, decidió seguir la pista. El taller viejo era una antigua casa abandonada junto al río, donde los estudiantes de arte solían reunirse a escondidas para pintar murales. El lugar llevaba meses cerrado, pero Carmen logró entrar por una ventana rota. El interior del taller estaba cubierto de polvo y telas rotas. En una esquina, colgaba un cuadro inacabado, cubierto con una sábana. Cuando Carmen la levantó, se encontró con una pintura perturbadora, el retrato de Javier, pero detrás de él, emergiendo del agua, la misma figura del hombre con barba. Los ojos del retrato parecían seguirla a cada movimiento. En el suelo, bajo el lienzo, encontró huellas recientes, marcas de botas húmedas. Alguien había estado allí hacía poco. El sonido del viento entrando por las rendijas del techo le heló la sangre. Carmen escuchó un leve crujido detrás de ella, como si alguien respirara muy cerca. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el eco del agua que golpeaba el muro exterior. Tomó el cuadro entre las manos, lo envolvió en una manta y huyó del lugar. Esa pintura se convertiría, años después, en una de las pruebas más desconcertantes del caso Morales. Esa noche, Carmen llevó el cuadro al apartamento de una amiga en el barrio de la Macarena. Lo colocó sobre una mesa y lo cubrió de nuevo con la manta.
No podía dejar de pensar en los ojos del retrato, en la expresión del hombre que parecía surgir del agua. A la mañana siguiente, cuando regresó a la sala, encontró la manta en el suelo. El cuadro seguía allí, pero la pintura había cambiado. El rostro del hombre de barba se había difuminado, y en su lugar, aparecía una forma oscura, como una sombra que emergía detrás de Javier. Lo más inquietante era que la pintura aún estaba fresca. Carmen, temblando, llamó al comisario Márquez. Cuando éste llegó, observó el cuadro con detenimiento. Podría ser un truco de humedad o una alteración química de la pintura, dijo, intentando racionalizar lo que veía. Sin embargo, su voz tembló al decirlo. Mandó fotografiar la obra y enviarla a un experto del Museo de Bellas Artes. El especialista confirmó algo inesperado. El pigmento utilizado en la parte nueva no coincidía con los materiales que Javier empleaba. Era una mezcla antigua, usada en el siglo XIX, imposible de conseguir en la época sin contactos específicos. En ese momento, Márquez comenzó a sospechar que el caso tenía ramificaciones más profundas. Decidió reabrir la investigación bajo la hipótesis de un posible secuestro. Sin embargo, cada testimonio parecía conducir a un callejón sin salida. Los amigos de Javier coincidían en que, en las semanas previas, él hablaba con frecuencia de un maestro oculto, un pintor anciano que vivía recluido cerca del río y que le había prometido enseñarle una técnica secreta para pintar la verdad. Ninguno de los compañeros conocía su nombre real. Lo llamaban simplemente el maestro del agua. A medida que el misterio crecía, Sevilla se llenaba de murmullos. Algunos vecinos afirmaban que, en noches sin luna, se escuchaban golpes metálicos bajo el puente de Isabel II, como si alguien trabajara con martillo y cincel en las profundidades del río. Otros aseguraban haber visto siluetas reflejadas en el agua, aunque en la orilla no hubiera nadie. El río se convertía, lentamente, en una presencia viva, casi consciente. La gente evitaba mirarlo demasiado tiempo, por miedo a encontrar algo que no debía ser visto. El comisario Márquez, hombre escéptico por naturaleza, comenzó a experimentar pesadillas. Soñaba con Javier caminando bajo el agua, con su cuaderno en las manos, observándolo desde el fondo. En sus sueños, el muchacho susurraba, «No lo dejes salir, no lo dejes pintar otra vez». Al despertar, Márquez encontraba su cama empapada en sudor y, en ocasiones, con marcas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo cerca de la ventana. Comenzó a beber con frecuencia, tratando de ahogar el miedo que no podía admitir ni a sí mismo. Si te intrigan los casos donde la frontera entre la realidad y lo sobrenatural se difumina, suscríbete al canal y acompáñanos en cada episodio. Historias como la de Javier Morales nos recuerdan que, a veces, la verdad no está en la superficie, sino bajo el agua. Pasaron 2 semanas hasta que el experto en arte del museo contactó nuevamente a Márquez. Le dijo que había reconocido el estilo del pigmento. Coincidía con obras atribuidas a un pintor desaparecido en 1884, llamado Sebastián Llerena, conocido en su tiempo por retratar escenas del río con un realismo casi inquietante. Según los registros, Llerena había sido declarado muerto después de lanzarse al Guadalquivir durante una crisis mental. Sin embargo, algunos afirmaban que su cuerpo nunca fue recuperado. La coincidencia estremeció a todos los implicados en la investigación. Carmen comenzó a estudiar las obras de Llerena en archivos fotográficos antiguos. Notó algo perturbador. En varios de sus cuadros, aparecían figuras humanas que, con el paso del tiempo, habían sido identificadas como personas desaparecidas en la Sevilla de finales del siglo XIX. La similitud era imposible de ignorar. ¿Y si aquel supuesto maestro con el que Javier había contactado no era otro que el propio Llerena, o algo que quedaba de él? Márquez, cada vez más obsesionado, decidió buscar el antiguo taller de Sebastián Llerena. Según los registros municipales, debía encontrarse cerca de la calle Betis, en una casona abandonada frente al río. Al llegar, descubrió que el edificio había sido tapiado hacía décadas, pero una de las paredes tenía una grieta lo suficientemente ancha para colarse. Dentro, el aire era pesado, cargado de humedad y olor a óxido. En el suelo, decenas de lienzos cubiertos con polvo formaban una especie de círculo, todos con retratos de hombres jóvenes. En el centro, una silla vacía y, sobre ella, un cuaderno abierto. En la primera página, una frase escrita con caligrafía antigua: «Solo quien entrega su reflejo puede pintar la eternidad». Márquez comprendió que Javier había sido atraído hacia algo más que un simple maestro. Había entrado en contacto con una presencia que usaba el arte como un puente entre los vivos y los muertos. Cuando salió del taller, juró haber visto, en el agua del Guadalquivir, su propio rostro desfigurarse lentamente, como si otra identidad tratara de emerger desde el fondo.
La mañana del 2 de abril de 1971, la policía fluvial encontró algo que reavivó el caso. A la altura del barrio de San Telmo, un pescador descubrió flotando una libreta de tapas negras, empapada pero aún legible. En la primera página, con letra temblorosa, podía leerse: "El maestro me ha mostrado su rostro. Dice que el reflejo no pertenece al agua, sino a la memoria de los que se ahogaron en ella". A partir de ahí, las anotaciones se volvían cada vez más incoherentes, llenas de dibujos de rostros deformados, figuras que parecían moverse entre las páginas, y una palabra repetida una y otra vez: Llerena. Era la libreta de Javier Morales. El hallazgo causó conmoción entre los estudiantes de la facultad y los vecinos del barrio de Triana. Algunos decían que, por las noches, el sonido del río había cambiado, que ya no corría como antes, sino que murmuraba nombres, entre ellos el de Javier. La policía intentó mantener la calma pública, pero el misterio comenzaba a tomar una dimensión casi legendaria. En las tabernas, la gente hablaba del pintor del agua, un espíritu que robaba el alma de los artistas jóvenes para mantener viva su obra. Carmen, cada vez más afectada, comenzó a sufrir visiones. Decía ver el rostro de Javier reflejado en los cristales de las ventanas, en los charcos después de la lluvia, incluso en los ojos de otras personas. Intentaba convencer a Márquez de que algo más allá de lo racional estaba ocurriendo, pero él, atrapado entre su deber y el miedo, evitaba escucharla. «Si acepto lo que dices, tendré que aceptar que hay cosas que la ley no puede juzgar», le dijo en una conversación grabada años después. Una noche, decidieron regresar juntos al taller viejo para buscar más pruebas. La casa parecía aún más deteriorada, cubierta de moho y telarañas. El aire olía a humedad y aceite de linaza. En una esquina, bajo una lona, encontraron un espejo antiguo, enmarcado con madera oscura, cubierto de polvo. Carmen lo limpió con la manga de su abrigo. En el reflejo, no se vieron a sí mismos, sino a Javier, de pie detrás de ellos, con una expresión serena. Márquez se giró de inmediato, pero el lugar estaba vacío. Cuando volvió la vista al espejo, la figura había desaparecido. Aquella visión marcó un punto de no retorno para el comisario. Decidió registrar el objeto como evidencia y enviarlo al laboratorio. Días después, uno de los técnicos que manipuló el espejo renunció abruptamente, alegando haber visto una sombra que sonreía desde dentro del cristal. El espejo fue guardado en una caja sellada y enviado a Madrid, donde, según informes posteriores, desapareció durante el traslado. Nunca volvió a ser visto. Mientras tanto, Carmen comenzó a escribir un diario, intentando registrar cada detalle del caso antes de que su mente se perdiera entre los recuerdos confusos. En una de sus últimas entradas, fechada el 12 de abril de 1971, escribió: «He comprendido que el maestro del agua no pinta cuerpos, pinta almas. Y Javier ahora forma parte de su galería». Aquella frase se convertiría en la más citada cuando, años más tarde, el caso se transformó en un mito local. Los medios comenzaron a interesarse. Programas de radio mencionaban la historia del joven pintor desaparecido, y algunos incluso se atrevían a visitar los lugares relacionados con el caso para hacer transmisiones nocturnas. Las grabaciones registraron ruidos inexplicables, golpes, murmullos, suspiros. Uno de los periodistas, años después, confesó que, al revisar las cintas, escuchó una voz entre los ruidos que decía: «No lo busquen más, él está pintando todavía». Si este tipo de historias donde la realidad se confunde con lo imposible te apasiona, recuerda suscribirte al canal. Cada relato que contamos aquí es una invitación a mirar los rincones más oscuros de la historia con los ojos bien abiertos. Con el paso de los meses, la investigación fue cerrándose lentamente. No hubo cuerpo, ni sospechosos, ni explicaciones lógicas. El nombre de Javier Morales quedó archivado en los registros de desaparecidos, junto a miles de otros casos que la historia olvidó. Pero para quienes lo conocieron, su ausencia nunca se sintió como una muerte, sino como una presencia que no terminaba de irse. En el taller abandonado, algunos aseguraban escuchar el sonido de pinceles sobre el lienzo cuando el viento soplaba desde el río. Una tarde de otoño, en 1973, un niño que jugaba cerca del Guadalquivir encontró flotando una botella con un papel dentro. Era un pequeño boceto, dibujado con tinta azul. Representaba el puente de Triana, bajo un cielo cubierto, y una firma al final: Javier Morales, 1971. Nadie pudo explicar cómo el papel se mantenía intacto después de 2 años bajo el agua. Ese fue el último rastro material del joven pintor. Con el paso de los años, el caso de Javier Morales se convirtió en una leyenda urbana en Sevilla. Los ancianos contaban la historia a los turistas con la misma seriedad con la que se narran los hechos sagrados.
Dicen que si te asomas al Guadalquivir una noche sin luna y pronuncias su nombre, puedes ver su reflejo pintando bajo el agua, murmuraban en las tabernas del Arenal. Lo que empezó como un caso policial se transformó en un mito impregnado de misticismo y miedo. Nadie sabía dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la superstición. Sin embargo, el comisario Márquez nunca dejó de investigar en silencio. Retirado del cuerpo en 1978, pasó los últimos años de su vida recopilando notas, recortes de periódicos y declaraciones no oficiales. En una de sus libretas personales, hallada después de su muerte, escribió: «No era un hombre. Era un eco. Una presencia que busca artistas para perpetuarse. Creo que Javier fue su último espejo». Junto a la anotación había un boceto torpe, hecho a lápiz, un rostro cubierto por una sombra, con los ojos huecos, idéntico al que aparecía en el cuadro hallado por Carmen años atrás. Carmen, por su parte, abandonó Sevilla en 1974. Se mudó a Barcelona e intentó rehacer su vida, pero el recuerdo del caso la perseguía en sueños. En una entrevista concedida en 1991, relató que aún conservaba el cuadro de Javier, el mismo que parecía cambiar con el paso del tiempo. Cada año, el retrato se hace más claro, más real. Es como si él siguiera pintando desde donde esté, declaró. Los expertos que analizaron la pintura aseguraron que los pigmentos mostraban signos de renovación inexplicable, como si alguien los retocara sin tocar el lienzo. La historia resurgió con fuerza en 1996, cuando un documental de televisión local retomó el caso. Durante la grabación, el equipo filmó dentro del antiguo taller junto al río. Las cámaras captaron una sombra moviéndose detrás de los operadores, aunque en el lugar no había nadie más. El sonido ambiental registró un susurro: «No todos pueden mirar». Aquella escena nunca fue emitida, pero circuló entre técnicos y periodistas, alimentando aún más el misterio. Sevilla, en su belleza eterna y melancólica, se convirtió en la guardiana silenciosa del secreto. El río seguía fluyendo, sereno, indiferente, pero para algunos era imposible cruzar el puente de Triana sin sentir un escalofrío. En las noches de lluvia, el agua reflejaba luces que parecían figuras humanas, pinceladas de otro mundo. Muchos creían que era el espíritu de Javier intentando comunicarse. Otros, que era la presencia del maestro del agua, buscando un nuevo aprendiz. El mito alcanzó tal magnitud que, en 2003, un grupo de investigadores paranormales decidió realizar una expedición nocturna en el área donde Javier fue visto por última vez. Equipados con grabadoras y cámaras térmicas, comenzaron a registrar sonidos inexplicables apenas se acercaron al muelle. Uno de los participantes afirmó haber sentido una mano fría tomarle el hombro, pero al girarse no había nadie. Las grabaciones mostraron la temperatura del aire descender abruptamente en cuestión de segundos, justo antes de oír una voz tenue diciendo: «No lo despiertes». Entre los objetos que estos investigadores recogieron esa noche, había un fragmento de lienzo cubierto de barro. Al limpiarlo, descubrieron una pincelada azul intensa, del mismo tono que usaba Javier en sus obras. El análisis posterior confirmó que la pintura contenía compuestos que ya no se fabricaban desde 1970. Nadie supo explicar cómo había llegado allí, ni por qué permanecía intacta a pesar del tiempo y la humedad. En 2005, un periodista sevillano llamado Andrés Vega publicó un libro titulado El pintor del reflejo, en el que recopiló todos los documentos disponibles sobre el caso Morales. En su investigación, descubrió algo que nadie había notado antes. En los archivos del Museo de Bellas Artes, existía un cuadro firmado por Sebastián Llerena, fechado en 1883, titulado El aprendiz del río. En el retrato, un joven idéntico a Javier Morales observaba el agua con la misma expresión melancólica que describieron sus amigos antes de desaparecer. El descubrimiento desató un debate entre historiadores, escépticos y creyentes. A partir de entonces, algunos comenzaron a hablar de la conexión del reflejo, una teoría según la cual ciertos artistas serían elegidos por una entidad invisible para continuar una obra que trasciende el tiempo. Esa entidad, según los relatos antiguos, usaría los espejos y el agua como portales entre dimensiones. Javier, quizás sin saberlo, habría sido el siguiente en esa línea maldita. Su destino no fue morir, sino transformarse en parte del mismo lienzo eterno que perseguía a Llerena desde el siglo XIX. Carmen falleció en 2011, y en su testamento dejó instrucciones precisas. El cuadro debía ser enterrado junto a ella, sellado en una caja metálica, para que el reflejo no vuelva a abrirse jamás. Sin embargo, cuando el sepulturero fue a cumplir el deseo, descubrió que la caja estaba vacía. Nadie volvió a ver la pintura. En los años que siguieron, el caso de Javier Morales pareció hundirse lentamente en el olvido,
aunque de vez en cuando alguna mención en prensa o televisión reavivaba el interés popular. En 2014, una exposición sobre artistas desaparecidos de Andalucía incluyó una pequeña sección dedicada a él. Entre los objetos expuestos se encontraba una copia del boceto encontrado en la botella y una reproducción del cuadro perdido, elaborada a partir de fotografías antiguas. Lo inquietante fue que, durante la inauguración, las luces del museo se apagaron repentinamente durante varios segundos. Cuando volvieron, el retrato mostraba un detalle nuevo. Detrás del joven pintor, se distinguía ahora una silueta oscura que nadie recordaba haber visto antes. El director del museo lo atribuyó a una coincidencia, quizá a un fallo en la impresión digital, pero los asistentes juraron que el cambio era real. Algunos testigos aseguraron haber sentido una corriente fría recorrer el salón, y uno de ellos, una anciana que había conocido a Carmen Valdivia, afirmó en voz baja: «Él ha vuelto a pintar». A partir de esa noche, los guardias del museo comenzaron a reportar ruidos extraños, pasos, y el sonido de un pincel raspando sobre el lienzo cuando las salas estaban vacías. La prensa sensacionalista aprovechó el fenómeno para revivir la leyenda. Titulares como «El fantasma del pintor del agua regresa a Sevilla» o «Javier Morales vuelve desde el reflejo» ocuparon las portadas locales durante semanas. Sin embargo, entre el ruido mediático surgió una pista inesperada. Un anticuario del barrio de Triana afirmó haber recibido, de manos de un desconocido, un espejo antiguo idéntico al descrito en los informes del caso original. El hombre que lo entregó, dijo, llevaba un abrigo largo y un sombrero oscuro, y hablaba con un acento andaluz arcaico. Cuando la policía fue a investigar, el espejo había desaparecido de nuevo. La reapertura del caso coincidió con una serie de fenómenos extraños en la ribera del Guadalquivir. Varias personas denunciaron haber visto un hombre joven caminando sobre la superficie del agua al amanecer, descalzo, con una libreta en la mano. Al acercarse, la figura se disolvía como niebla. Una mujer que logró fotografiarlo desde el puente de Isabel II mostró la imagen a las autoridades. El rostro era borroso, pero su postura, su ropa, incluso la forma de sostener el cuaderno, coincidían exactamente con las descripciones de Javier Morales en 1971. El investigador independiente Andrés Vega, autor del libro sobre el caso, volvió a interesarse en la historia. Afirmó que había encontrado nuevas cartas escritas por el comisario Márquez, nunca antes publicadas. En una de ellas, fechada en 1979, el excomisario escribía: «No lo busques. El maestro no ha muerto. Cambia de rostro cada generación. Vive en quienes lo miran demasiado tiempo». Vega comenzó a buscar conexiones entre las desapariciones de artistas a lo largo de las décadas y los retratos del siglo XIX. Descubrió un patrón inquietante. Cada 30 o 40 años, un joven pintor desaparecía en circunstancias similares, siempre cerca de cuerpos de agua. A medida que avanzaba su investigación, Vega empezó a notar coincidencias personales que lo incomodaban. Los lugares donde buscaba información parecían tener ecos del caso: librerías que olían a humedad, espejos con pequeñas manchas en forma de ojos, reflejos que no coincidían con sus movimientos. En una de sus grabaciones, mientras narraba frente al río, su voz se distorsionó repentinamente y una segunda voz, más grave, pronunció su nombre. Los técnicos intentaron explicarlo como interferencia, pero la frase era clara: «Tú serás el próximo». El periodista decidió entonces entrevistar a los descendientes de Sebastián Llerena, el pintor del siglo XIX. Localizó a una sobrina bisnieta que vivía en Córdoba, una anciana llamada Mercedes Llerena. Ella le mostró documentos familiares y un pequeño retrato en miniatura. Al observarlo, Vega quedó paralizado. El rostro del joven retratado no era otro que el suyo propio. «Siempre vuelve disfrazado de curiosidad», dijo la mujer, y cerró el álbum con manos temblorosas. Vega abandonó la casa sin despedirse, aterrorizado por la idea de que su búsqueda estuviera repitiendo el ciclo. En los meses siguientes, el periodista se aisló. Publicó en su blog fragmentos de diarios y notas incoherentes donde mencionaba sueños con el río, sombras que lo observaban desde los espejos, y el constante sonido de pinceles rascando metal. En su última entrada, fechada el 18 de marzo de 2015, exactamente 44 años después de la desaparición de Javier, escribió: «He comprendido que el reflejo no es un lugar. Es un hombre». Esa fue su última publicación. Andrés Vega desapareció 2 días después. Su coche fue hallado junto al río, vacío, con el motor aún encendido y una libreta abierta en el asiento. Si te cautivan los relatos donde el tiempo se convierte en un círculo y los misterios nunca mueren, suscríbete al canal y acompáñanos para conocer más historias que, como esta, desafían la razón y el olvido. Cuando la policía revisó la libreta,
Encontró dibujos nuevos, firmados con la misma caligrafía que Javier Morales. La tinta aún estaba húmeda. En la última página, una frase estremecedora cerraba el cuaderno. El maestro ha encontrado otro rostro. Después de la desaparición de Andrés Vega, el caso de Javier Morales volvió a ocupar los titulares de toda España. Los periódicos nacionales hablaban de una maldición del Guadalquivir, mientras que los más escépticos sugerían que se trataba de un montaje elaborado por el periodista antes de su muerte. Sin embargo, las autoridades locales confirmaron que las huellas dactilares encontradas en la libreta de Vega no coincidían solo con las suyas, sino también con las de Javier Morales, registradas en 1971. Aquello era imposible, y sin embargo, las pruebas estaban ahí, en los informes oficiales. El eco del misterio atrajo a investigadores internacionales. Un equipo de criminólogos franceses viajó a Sevilla para estudiar el caso desde un punto de vista científico. Analizaron el patrón de desapariciones y las conexiones con la iconografía artística. Concluyeron que existía una simbología recurrente: el agua, los espejos y los reflejos. Según su hipótesis, alguien, quizás un imitador de Llerena o de Javier, continuaba recreando el mito, atrapando a las víctimas en una narrativa que las hacía desaparecer en cuerpo y reputación. Pero esa explicación, aunque racional, no convencía a los sevillanos, que seguían sintiendo que el río respiraba algo más que brisa. En 2016, un buzo profesional llamado Ramón Galán decidió realizar una inmersión nocturna en el Guadalquivir, a la altura del puente de Triana, en busca de objetos relacionados con el caso. A pocos metros de profundidad, encontró una estructura de madera cubierta de limo. Parecía un caballete. A su alrededor, flotaban trozos de tela, pinceles corroídos y una pequeña figura de cerámica. Cuando emergió a la superficie, notó que el aire era distinto, más denso. Juró haber visto, bajo el agua, una mano moviéndose lentamente, como si alguien siguiera pintando en las profundidades. El hallazgo fue documentado en vídeo, pero el material nunca se hizo público. Días después, el buzo denunció haber sufrido pesadillas recurrentes con una voz que le decía: «No mires hacia abajo». Su salud mental se deterioró rápidamente, y terminó abandonando Sevilla. Algunos aseguran que, antes de marcharse, destruyó todo el material grabado. Otros dicen que aún se conserva una copia en los archivos de la policía, sellada y etiquetada como evidencia no clasificada. En 2019, un grupo de restauradores que trabajaban en el Museo de Bellas Artes redescubrió, en el sótano del edificio, un cuadro sin catalogar. El lienzo mostraba una escena del río al anochecer y un hombre joven arrodillado, pintando sobre el agua. Lo más desconcertante era la firma en la esquina inferior derecha: J. Morales. Los análisis confirmaron que la pintura tenía más de 40 años. Era, indudablemente, obra del desaparecido. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí, ni por qué nunca fue registrado en los inventarios. El cuadro fue retirado de la exposición por motivos de seguridad, pero uno de los restauradores tomó una fotografía antes de que lo guardaran. En la imagen, la figura del fondo, un hombre de barba con mirada sombría, parecía observar directamente al espectador. Al ampliar el archivo digital, los expertos descubrieron que los píxeles de los ojos reflejaban otro rostro, más joven, con rasgos similares a los de Andrés Vega. Era como si el lienzo absorbiera a quienes se acercaban demasiado al misterio. A partir de ese hallazgo, las autoridades culturales decidieron sellar todos los materiales relacionados con el caso Morales. Sin embargo, el rumor de que el cuadro aún se encontraba en una bóveda subterránea del museo se extendió rápidamente. Algunos trabajadores afirmaron que, en noches de tormenta, se escuchaban golpes provenientes de esa sala cerrada, como si alguien intentara salir desde dentro. Nadie quiso comprobarlo. En paralelo, una serie de robos menores comenzó a registrarse en tiendas de arte de Sevilla. Desaparición de pinceles, pigmentos antiguos, espejos pequeños. Las cámaras de seguridad mostraban siempre a un hombre encapuchado, cuya sombra parecía moverse con independencia de su cuerpo. Cuando la policía intentó identificarlo, las imágenes se descomponían, quedando solo un destello de luz azul. Los rumores hablaban de el nuevo maestro, un ser que preparaba el regreso del ciclo. Si te fascinan las historias donde los ecos del pasado continúan pintando el presente, suscríbete al canal. Aquí seguimos los rastros que otros temen mirar, los que conectan arte, locura y misterio con un hilo invisible. A finales de 2020, Sevilla vivió una de las inundaciones más fuertes de las últimas décadas. El Guadalquivir creció hasta desbordarse y arrastró consigo escombros, restos de embarcaciones y fragmentos de madera vieja. Entre ellos, los vecinos del Arenal afirmaron haber visto flotando una figura de tamaño humano, rígida, con un pincel en la mano.
La corriente la llevó río abajo hasta desaparecer. La policía aseguró que se trataba de una estatua desprendida de algún taller, pero los más viejos del barrio juraron haberla visto mover los ojos. Cuando las aguas del Guadalquivir finalmente retrocedieron, los servicios de limpieza comenzaron a retirar los escombros acumulados a lo largo de las orillas. Entre los objetos recuperados apareció algo que congeló la respiración de los trabajadores. Un cuadro parcialmente destruido, cubierto de lodo, pero aún reconocible. La firma, apenas visible en la esquina inferior, decía J. Morales. La pintura mostraba una figura de espaldas, observando el río al amanecer. Lo más perturbador era que, aunque estaba claramente deteriorado, los ojos de la figura, reflejados en el agua, parecían moverse con el cambio de luz. Varios testigos aseguraron que el retrato parecía respirar. El cuadro fue trasladado a las instalaciones del ayuntamiento para su análisis. Allí, una restauradora llamada Lucía Serrano fue asignada para limpiarlo y conservarlo. Desde el primer día, comenzó a notar fenómenos extraños. Los pinceles desaparecían, el aire se volvía pesado, y de las paredes parecía emanar un leve susurro, como si alguien murmurara su nombre. A medida que avanzaba con el trabajo, Lucía descubrió que, bajo la capa superior de pintura, había otra imagen oculta. Utilizando luz ultravioleta, reveló el rostro de un hombre anciano, con barba, idéntico al del supuesto maestro del agua. Aquel hallazgo la dejó paralizada. Intentó contactar con las autoridades culturales, pero antes de poder enviar el informe, su estudio fue asaltado. Los ladrones no se llevaron dinero ni equipos, solo el cuadro. Las cámaras de seguridad mostraron a un individuo cubierto con un abrigo largo y un sombrero, caminando lentamente por el pasillo, sosteniendo el lienzo con ambas manos. No se escuchó ningún ruido. Las puertas no fueron forzadas. Simplemente, el hombre entró y salió como si tuviera las llaves del lugar. La policía revisó las grabaciones cuadro por cuadro, pero en los reflejos del suelo brillante no se veía su silueta. Lucía desapareció 3 días después. Sus colegas encontraron su coche estacionado cerca del río, con la puerta del conductor abierta y un frasco de pigmento azul en el asiento. La etiqueta del frasco decía propiedad de Javier Morales, 1971. No existía registro de cómo ese material había llegado hasta allí. Los investigadores cerraron el caso con la explicación más sencilla: fuga voluntaria. Pero en el vecindario comenzaron a llamarla la pintora del reflejo, asegurando que ahora se la podía ver en la superficie del agua, de pie, observando a quienes se atrevían a mirar demasiado tiempo. En 2021, un equipo documentalista de Madrid decidió producir una nueva serie sobre desapariciones en Andalucía. Durante la filmación de un episodio sobre el caso Morales, los camarógrafos captaron, sin darse cuenta, una figura borrosa reflejada en el agua detrás del entrevistado. Al revisar el material, uno de los técnicos reconoció el rostro. Era el de Lucía Serrano. Sin embargo, el patrón de movimiento del reflejo no coincidía con el del entrevistado. Parecía independiente, como si la imagen respondiera a una voluntad propia. El equipo decidió borrar el fragmento por precaución, pero el rumor se filtró, y el público exigió que el episodio nunca fuera emitido. La leyenda del maestro del agua volvió a renacer. Investigadores, artistas y curiosos comenzaron a visitar de nuevo las orillas del Guadalquivir. Algunos llevaban cámaras, otros cuadernos de dibujo, convencidos de que podían captar el misterio o inspirarse en él. Pero pronto empezaron las desapariciones. Un fotógrafo, un joven pintor y un estudiante de arte desaparecieron en el transcurso de 3 meses. Los 3 casos compartían un mismo detalle. Antes de esfumarse, habían publicado en redes sociales imágenes del río, acompañadas por la misma frase: "El reflejo me ha llamado". Una noche, un guardia del Museo de Bellas Artes afirmó haber visto, en la galería cerrada, la silueta de un joven pintor trabajando frente a un lienzo invisible. Era como si pintara con el aire, declaró. Y cuando levantó la cabeza, su cara no tenía rasgos. A la mañana siguiente, el guardia presentó su renuncia y abandonó la ciudad. Nadie volvió a verlo. Los superiores decidieron clausurar el museo por mantenimiento indefinido. Mientras tanto, en el barrio de Triana, comenzaron a circular copias clandestinas del cuadro de Javier Morales. Nadie sabía quién las hacía ni cómo se distribuían, pero aparecían en escaparates, cafés y librerías. Algunas personas que las compraban reportaban comportamientos extraños, pérdida de sueño, sensación de ser observados, e incluso cambios físicos en los retratos con el paso de los días. Las autoridades recomendaron destruir las copias, pero la mayoría fueron escondidas por miedo o fascinación. A finales de ese mismo año, un coleccionista privado de Sevilla anunció que poseía el cuadro original y que pensaba subastarlo.
Cuando los periodistas acudieron a su casa para verificar la noticia, lo encontraron muerto frente al lienzo, con una expresión de serenidad y los dedos manchados de pintura azul. La obra había desaparecido. El informe forense indicó que no hubo signos de violencia. En la pared, sobre el espacio vacío donde había estado colgado el cuadro, alguien había escrito con pintura: "El reflejo siempre vuelve". El suceso conmocionó a la ciudad. El mito dejó de ser solo una historia de miedo para convertirse en una advertencia. Los vecinos comenzaron a cubrir los espejos durante la noche y a evitar caminar junto al río después del atardecer. Nadie quería tentar a la suerte. El nombre de Javier Morales volvió a pronunciarse en voz baja, con respeto y temor. Algunos incluso afirmaban que, si uno pronunciaba su nombre frente al Guadalquivir, podía oír un leve suspiro que respondía desde el agua. El año 2022 trajo consigo una nueva ola de interés por el caso, impulsada por un programa de radio local que dedicó una serie completa al misterio Morales. El presentador, un hombre llamado Emilio Torres, decidió emitir un episodio especial desde la orilla del Guadalquivir, justo en el lugar donde se vio por última vez a Javier en 1971. Durante la grabación en directo, los micrófonos captaron un sonido bajo, como una respiración profunda. Emilio se detuvo, creyendo que era interferencia del viento, pero el técnico de sonido juró que el ruido venía del agua. «Parece alguien respirando bajo la superficie», dijo en voz baja. La transmisión se interrumpió unos segundos. Cuando volvió, la voz de Emilio había cambiado de tono, más lenta, más distante, como si hablara desde un túnel. Terminó el programa con una frase que heló a los oyentes: «El maestro ha despertado». El episodio se volvió viral. Miles de personas acudieron al lugar exacto de la transmisión, atraídas por la curiosidad. Algunos llevaban grabadoras, otros velas o cámaras. Los testigos describieron el ambiente como eléctrico, con el aire vibrando, el agua del río moviéndose en círculos y las luces de las farolas parpadeando sin explicación. Una joven afirmó haber visto una sombra alargada caminando sobre el cauce, arrastrando una brocha. La grabó con su móvil, pero al reproducir el vídeo, la imagen se distorsionó y su teléfono se apagó para siempre. El Ministerio del Interior ordenó desalojar el área y prohibió las visitas nocturnas. Aún así, los curiosos continuaron acudiendo. Las redes sociales se llenaron de vídeos, algunos evidentemente falsos, otros inquietantemente reales. En uno de ellos, podía verse a un joven con rasgos similares a los de Javier Morales pintando sobre la superficie del agua. Cuando los expertos analizaron el metraje cuadro a cuadro, descubrieron que el rostro del pintor cambiaba sutilmente en cada fotograma, mostrando diferentes expresiones, edades y miradas. Era como si una multitud de rostros coexistiera en el mismo cuerpo. Mientras tanto, la familia Morales, los pocos parientes que aún quedaban, aceptó colaborar con un nuevo equipo de investigadores privados. Entre ellos se encontraba un criminólogo argentino llamado Esteban Montalvo, quien propuso una hipótesis tan perturbadora como lógica: el maestro del agua no es un fantasma, sino una herencia. Un patrón de obsesión que pasa de artista en artista. Cuando alguien comprende demasiado la verdad detrás de los reflejos, se convierte en su próximo recipiente. Montalvo comenzó a recopilar testimonios y fotografías, y descubrió un detalle escalofriante. Todos los desaparecidos compartían un mismo rasgo físico, una cicatriz fina detrás de la oreja derecha. Al revisar los archivos antiguos, Montalvo halló un informe médico de 1970 sobre Javier Morales. En el documento, firmado por un doctor de Sevilla, se mencionaba una pequeña marca en la zona auricular derecha, producto de una cirugía menor. Aquella coincidencia era más que suficiente para que el investigador sospechara una conexión biológica o incluso ritual. Propuso exhumar el cuerpo de Sebastián Llerena, el pintor del siglo XIX, pero el expediente fue bloqueado por orden judicial. Nadie explicó por qué. El criminólogo comenzó a recibir amenazas anónimas. Mensajes en su buzón decían: «No rompas el ciclo». Una noche, mientras trabajaba en su hotel, sintió que alguien lo observaba desde el espejo del baño. Lo cubrió con una toalla, pero al girarse, la toalla había caído al suelo y el reflejo mostraba su habitación vacía, sin él. Montalvo abandonó Sevilla esa misma madrugada. En el aeropuerto, antes de embarcar, envió un correo a sus colegas con los resultados de su investigación. El mensaje terminaba con una frase que aún hoy nadie comprende del todo: «El maestro no pinta rostros, los habita». Durante los meses siguientes, varios coleccionistas y restauradores de arte comenzaron a recibir misteriosas invitaciones a una exposición privada en un lugar llamado la Casa del Reflejo, supuestamente ubicada en las afueras de Sevilla. Ninguna dirección exacta acompañaba la carta, solo una nota escrita con tinta azul: «Solo quienes creen en la imagen serán bienvenidos».
Los pocos que intentaron encontrar el lugar terminaron perdiéndose en caminos rurales que no aparecían en los mapas. Algunos aseguraron haber visto luces en el horizonte, como si una casa brillara bajo el agua. En septiembre de 2023, un grupo de excursionistas descubrió ruinas antiguas cerca de una finca abandonada en San Juan de Aznalfarache. Entre los restos había un sótano inundado, con paredes cubiertas de retratos medio disueltos por la humedad. En el centro, una silla y un caballete corroído. Sobre él, una inscripción grabada en madera: "El ciclo está completo". La policía acordonó la zona, pero al día siguiente, los retratos habían desaparecido. Solo quedaba un espejo roto, con una mancha azul en el borde. Si te apasionan las historias donde el arte y el horror se entrelazan hasta borrar los límites entre creador y creación, suscríbete al canal. Seguiremos desenterrando los misterios que la historia intenta ocultar, y quizás, solo quizás, descubramos quién o qué sigue pintando desde el otro lado del reflejo. Esa misma semana, un nuevo cuadro apareció colgado misteriosamente en la fachada del Museo de Bellas Artes. Nadie vio quién lo colocó. La pintura mostraba a un joven pintor de espaldas frente al río, y sobre su hombro, la sombra de un hombre mayor guiando su mano. La firma, en un tono casi invisible, decía: E. Montalvo. La aparición de la pintura con la firma de E. Montalvo desató el pánico entre los investigadores y coleccionistas de arte en Sevilla. Nadie entendía cómo el cuadro había sido creado ni dejado en la fachada del museo sin que alguien lo viera. Los expertos que analizaron la obra notaron que la técnica, aunque similar a la de Javier Morales, tenía un matiz más siniestro. Las pinceladas parecían moverse cuando se observaban desde diferentes ángulos, como si la pintura cobrara vida bajo la luz cambiante del sol. El hecho confirmó lo que muchos temían: el maestro del agua seguía activo, usando los vivos como lienzos. Esa misma noche, un vigilante nocturno del museo afirmó haber escuchado un golpeteo metálico proveniente del sótano. Al descender, se encontró con un charco de agua que reflejaba no solo su rostro, sino también el de Javier y otro más, un hombre de barba, cuyos ojos brillaban en la oscuridad. Paralizado por el miedo, el vigilante retrocedió, tropezó y cayó, y cuando sus compañeros llegaron, la sala estaba vacía, sin charco ni reflejo. La policía revisó las grabaciones de seguridad y comprobó algo imposible. Los monitores mostraban a los tres reflejos moviéndose independientemente del vigilante, interactuando entre sí como si fueran entidades reales. En ese momento, los investigadores comenzaron a replantear la teoría de que se trataba de simples imitadores o coincidencias. La evidencia apuntaba a algo mucho más antiguo y profundo, un patrón de absorción de artistas, donde el maestro del agua tomaba la esencia de cada joven pintor para perpetuarse en el tiempo. Cada desaparición estaba registrada en el arte, cada cuadro era un portal, y cada reflejo un testigo silencioso de lo que ocurría detrás de la apariencia de la normalidad. Si te gustan las historias donde lo inexplicable se entrelaza con el arte y la obsesión humana, suscríbete al canal. Cada episodio que publicamos revela los secretos que el tiempo intenta enterrar, pero que aún laten bajo la superficie de la historia. Durante semanas, la ciudad estuvo cubierta por rumores sobre avistamientos de figuras jóvenes pintando en la orilla del río durante la madrugada. Testigos afirmaban que, al acercarse, las figuras desaparecían, y que solo quedaba un pincel flotando en el agua. Entre ellos estaba la policía local, que recibió reportes de un hombre anciano con barba, observando desde un puente y desapareciendo al girar la cabeza. Algunos comenzaron a referirse a él como el hombre del reflejo, el maestro del agua encarnado en la forma que siempre había tenido, guiando el ciclo de desapariciones y pinturas. El caso alcanzó su punto más crítico cuando un investigador aficionado encontró una serie de cartas antiguas, escritas a mano por Sebastián Llerena y dirigidas a un discípulo desconocido. En ellas, Llerena detallaba métodos para atrapar la esencia de un artista en el agua y los espejos, describiendo los rituales que debía realizar el maestro para mantener su legado inmortal. Las cartas, fechadas entre 1879 y 1884, describían con precisión lo que había ocurrido con Javier Morales y todos los desaparecidos posteriores. Era la prueba definitiva de que el fenómeno tenía más de un siglo. A finales de 2023, un equipo de documentalistas decidió investigar el lugar exacto donde Javier fue visto por última vez. Mientras grababan, comenzaron a sentir presencias extrañas y una neblina que parecía emanar del río. Las cámaras captaron imágenes borrosas de una mano extendida desde la superficie del agua, tratando de alcanzar un pincel que flotaba. Los técnicos intentaron retirarlo, pero el objeto desapareció en el aire como si se evaporara. Entre ellos corrió un silencio absoluto. Comprendieron que no se trataba de un truco, sino de un fenómeno real, inexplicable y persistente. Los expertos comenzaron a revisar todos los cuadros desaparecidos,
incluidas las copias y reproducciones no autorizadas. Notaron un patrón inquietante. Cada pintura que mostraba al joven pintor de espaldas frente al río, con la sombra del hombre mayor detrás, se deterioraba menos, como si el tiempo no le afectara. Era como si la presencia del maestro protegiera sus obras y absorbiera cualquier intento de destruirlas. Aquella revelación dejó claro que la entidad no solo existía en el arte, sino que controlaba la percepción y la materia misma. Una noche, mientras la ciudad dormía, alguien colocó un nuevo cuadro frente al Ayuntamiento de Sevilla. Nadie lo vio llegar. La pintura mostraba un rostro desconocido que cambiaba de expresión constantemente, pero que, al observar más detenidamente, parecía mezclar los rasgos de Javier Morales, Andrés Vega y Lucía Serrano. La firma, en tinta azul casi invisible, decía: el ciclo continúa. Aquellos que se acercaron sintieron un escalofrío que recorrió su columna vertebral, y varios juraron que la figura del fondo los observaba, con ojos vivos que no pertenecían a ningún humano. Al despertar, la policía revisó las cámaras de vigilancia y no encontró ninguna evidencia del responsable. La única pista fue un reflejo en el charco frente al edificio. Un hombre mayor, con barba y abrigo largo, que se inclinaba sobre el cuadro, sonriendo con calma, antes de desaparecer en la neblina de la madrugada. La ciudad comprendió que el maestro del agua estaba más presente que nunca, y que ningún muro ni vigilancia podría contenerlo. En 2024, un joven historiador llamado Rafael Ortega decidió sumergirse en los archivos históricos de Sevilla para encontrar cualquier pista que pudiera revelar la identidad del maestro del agua. Entre documentos polvorientos y recortes de periódicos, encontró un patrón que lo heló. Todas las desapariciones de artistas en la ciudad coincidían con la proximidad del 18 de marzo, la fecha exacta en que Javier Morales desapareció en 1971. El detalle no podía ser ignorado. Rafael comprendió que el maestro seguía un ciclo, un calendario oculto que guiaba su selección de víctimas. Movido por la obsesión, Rafael comenzó a investigar los edificios abandonados junto al río, enfocándose en talleres y sótanos donde se habían encontrado restos de obras. Durante su primera noche de vigilancia, notó una luz tenue en el interior de un edificio en ruinas. A través de la ventana rota, pudo ver un lienzo iluminado, con un joven pintor de espaldas frente al río y la sombra del hombre mayor detrás. Rafael decidió acercarse, y al pasar por la orilla, escuchó un susurro que parecía salir del agua. Has llegado tarde, pero no demasiado. En su intento de entrar, Rafael sintió una presencia que lo detuvo. Una mano invisible tocó su hombro, fría como el agua del Guadalquivir en invierno. Se giró, pero no había nadie. Sin embargo, sus ojos captaron un movimiento rápido detrás de él. Una figura de espaldas, con abrigo largo y sombrero, se desplazaba sin tocar el suelo, siguiendo cada uno de sus movimientos. Rafael comprendió que el maestro no solo estaba presente, sino que podía manifestarse en forma tangible, interactuando con quienes se acercaban demasiado. Decidido a documentar todo, Rafael colocó cámaras en las ventanas y en la orilla del río. En los vídeos se observaron fenómenos que desafiaban la lógica, pinceles flotando, reflejos que no coincidían con la realidad, y figuras de espaldas que desaparecían al girarse. Pero el hallazgo más inquietante llegó cuando una de las cámaras captó un rostro claramente visible detrás del maestro. Era Javier Morales, de pie, observando la escena, con expresión serena y los ojos brillantes. Allí Rafael comprendió la verdad más aterradora. El joven pintor no había muerto, sino que se había convertido en parte de la entidad. En medio de este descubrimiento, Rafael encontró un pequeño cuaderno de tapas negras dentro de un cajón del edificio abandonado. Las páginas contenían dibujos y anotaciones de Javier Morales, así como indicaciones para crear el puente entre el reflejo y la realidad. La última página estaba firmada por el maestro del agua, con una caligrafía que parecía una mezcla de la de Llerena y la de Javier. El ciclo se completa cuando los elegidos entienden su reflejo. Rafael sintió un escalofrío. Comprendió que el maestro no podía ser destruido, solo confrontado. Esa misma noche, Rafael decidió grabar un mensaje para el público. Con voz temblorosa, narró sus hallazgos y la advertencia de Javier. No miren demasiado el agua. No todos los reflejos quieren ser vistos. Mientras hablaba, el sonido de pinceles raspando apareció detrás de él. La grabación quedó incompleta. Los técnicos que revisaron el archivo afirmaron que, en el último minuto, la voz de Rafael se mezclaba con otra, más profunda y antigua, que repetía: el maestro siempre observa. Los rumores se intensificaron en Sevilla. Vecinos aseguraban que las luces del edificio abandonado parpadeaban a horas extrañas y que, en las noches sin luna, se escuchaba un golpe metálico constante, como si alguien trabajara sobre lienzo y madera.
Muchos empezaron a referirse a Rafael como el último que vio al maestro antes de convertirse en su aprendiz. La ciudad, acostumbrada a leyendas, comenzó a mirar el río con un respeto temeroso, como si el agua pudiera devorar a cualquiera que intentara desafiarla. Si te fascinan los misterios donde la historia, el arte y lo inexplicable se cruzan, suscríbete al canal. Seguiremos explorando los secretos más profundos de Sevilla, los que la corriente del Guadalquivir guarda desde hace más de un siglo. En 2025, un grupo de arqueólogos y restauradores se reunió en secreto para intentar documentar el edificio abandonado. Entre ellos estaba un descendiente lejano de Carmen Valdivia, que había heredado fragmentos del cuadro de Javier. Al abrir una puerta, encontraron un sótano inundado donde los reflejos no coincidían con la realidad. Cada pared, cada charco, cada espejo parecía contener figuras humanas atrapadas, pintando y observando al mismo tiempo. Los especialistas confirmaron que no era un truco de luz ni ilusión óptica. Los reflejos eran independientes y tenían vida propia. Finalmente, tras meses de análisis y estudio, Rafael Ortega logró confrontar al maestro del agua en una noche tormentosa de marzo, cerca del puente de Triana. La entidad apareció ante él con la forma del hombre de barba, y junto a él, los rostros de Javier Morales, Andrés Vega y Lucía Serrano. Rafael entendió que el maestro había absorbido sus presencias para prolongar su existencia, y que ahora él mismo estaba siendo observado, estudiado, convertido en un posible nuevo lienzo. La tensión en el aire era palpable. El sonido del río parecía hablar, recordándole a Rafael que no había escapatoria. Rafael comprendió que enfrentarse al maestro no era cuestión de fuerza, sino de astucia y concentración. Recordó los fragmentos de la libreta de Javier, donde se mencionaba que la entidad no podía resistir el reconocimiento consciente de su reflejo. Con voz firme, comenzó a nombrar a cada uno de los desaparecidos, pronunciando sus nombres lentamente. Javier. Andrés. Lucía. El aire se volvió denso, el viento se detuvo y el agua se calmó. Por un instante, los reflejos se congelaron, como si el tiempo mismo se contuviera. Fue la primera vez que Rafael vio al maestro vacilar. Aprovechando la oportunidad, Rafael tomó un espejo que había traído consigo y lo colocó frente al maestro. La superficie reflejaba la figura del anciano, pero también los rostros atrapados en su ciclo, Javier, Andrés y Lucía. La entidad se retorció, como si intentara escapar, y un grito profundo llenó la orilla del Guadalquivir. Los testigos que se encontraban a cierta distancia afirmaron que el río parecía vibrar, y que sobre la superficie flotaban destellos de azul intenso, como pinceladas suspendidas en el aire. El enfrentamiento duró toda la noche. Rafael continuó nombrando los reflejos uno por uno, mientras el maestro del agua intentaba arrastrarlo hacia la corriente. En un momento, la entidad adoptó la forma de un joven pintor idéntico a Javier Morales, intentando confundirlo. Pero Rafael no cedió. Comprendió que la verdadera fuerza residía en reconocer la existencia de cada espíritu atrapado y darles voz. El amanecer llegó con un silencio absoluto. El río estaba quieto, y los reflejos desaparecieron de las superficies visibles. Al revisar el lugar, Rafael encontró la libreta de Javier flotando sobre el agua, intacta, y los fragmentos de los cuadros antiguos dispersos a su alrededor, pero sin signos de deterioro reciente. La ciudad de Sevilla despertó sin notar el cambio, pero los expertos confirmaron algo extraordinario. El patrón de desapariciones se había interrumpido. Desde entonces, no hubo registros de nuevos artistas absorbidos por la leyenda del maestro. La entidad parecía haber retrocedido, debilitada por la confrontación de Rafael y la liberación de los espíritus atrapados. El caso Morales se convirtió en un hito para los estudios paranormales y artísticos. Rafael publicó un libro con evidencia documentada y testimonios de testigos, titulado El reflejo liberado. En él, narró no solo la desaparición y los misterios, sino también cómo enfrentó al maestro del agua. El libro se convirtió en referencia obligatoria para quienes investigan fenómenos donde el arte y lo sobrenatural se entrelazan. Los historiadores locales aseguraron que, aunque el maestro había sido debilitado, el río seguía siendo un lugar sagrado y peligroso. Años después, Rafael regresó a Sevilla para estudiar los efectos posteriores. Visitó la orilla del Guadalquivir en la misma fecha en que Javier había desaparecido, el 18 de marzo. El río estaba sereno, sin susurros ni reflejos extraños, pero al mirar su propia imagen en el agua, notó algo inquietante, un leve destello azul detrás de su reflejo, apenas perceptible, recordándole que el maestro nunca desaparece del todo. Es un guardián de los reflejos, un vigilante que espera el momento de retomar su ciclo. La ciudad, mientras tanto, volvió a la rutina, pero con un respeto silencioso hacia el río y la historia. Los vecinos más antiguos recordaban las noches de tormenta y los susurros,
pero ahora hablaban de ello como advertencia, no como amenaza inmediata. Se comenzó a enseñar a los jóvenes artistas sobre la prudencia de mirar demasiado tiempo el agua y los espejos, no como superstición, sino como legado de los eventos de 1971. El Museo de Bellas Artes realizó una exposición temporal sobre la obra de Javier Morales, incluyendo réplicas de los cuadros y fragmentos de material recuperado. Durante la inauguración, los visitantes fueron advertidos, no tocar los espejos ni acercarse demasiado a los lienzos. Algunos juraron que, al mirar los reflejos de las reproducciones, podían percibir siluetas que no pertenecían al espacio físico de la galería, un recordatorio de que la esencia del maestro persistía. Si te atraen las historias de misterio, donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se difuminan, suscríbete al canal. Cada relato es un viaje a los lugares donde el tiempo, el arte y el miedo se cruzan, y la historia de Javier Morales es uno de los ejemplos más extraordinarios que se hayan documentado. Finalmente, tras la exposición, Rafael realizó una última visita al taller abandonado. Allí, encontró un lienzo en blanco, colocado sobre un caballete. En su superficie se reflejaba la luz de la luna, y al observarlo detenidamente, percibió los ojos del maestro mirándolo desde el reflejo. Con cuidado, tomó un pincel y escribió sobre el lienzo: "El ciclo termina, por ahora". El aire se calmó y un silencio profundo lo envolvió. La entidad parecía contener la respiración, como si respetara la decisión tomada. Con la llegada del año 2025, Sevilla parecía respirar con normalidad, pero la historia del maestro del agua permanecía en los susurros de los vecinos. Rafael Ortega decidió investigar los archivos familiares de Sebastián Llerena, buscando rastros de los rituales y símbolos que habían dado origen al ciclo de desapariciones. Allí, en una carta olvidada, encontró un nombre que jamás había aparecido en los informes: Don Emilio Llerena, sobrino de Sebastián y último descendiente conocido que había vivido en Sevilla. La carta mencionaba su obsesión por capturar jóvenes talentos, siguiendo instrucciones que el maestro había legado en secreto. Al analizar las fechas y lugares, Rafael comprendió que don Emilio había continuado el legado de su tío, ocultándose entre artistas, espejos y talleres abandonados. Cada desaparición estaba cuidadosamente planeada, y las leyendas del maestro del agua habían servido para ocultar su verdadera identidad. La figura de barba y abrigo largo que tantos habían visto no era un ser sobrenatural por completo, sino la proyección de la voluntad de Emilio, entrenado en técnicas de manipulación psicológica y simbolismo ancestral para crear miedo y controlar a sus víctimas. Rafael visitó la última ubicación conocida de Emilio, una mansión antigua cerca de la ribera del Guadalquivir, abandonada desde la década de 1970. Allí encontró objetos antiguos, lienzos con reflejos inquietantes, espejos y cuadernos de prácticas que vinculaban directamente a Javier, Andrés, Lucía y los demás desaparecidos. La evidencia era clara. Don Emilio Llerena había heredado un legado peligroso y había perfeccionado la ilusión del maestro del agua para sus fines. La ciudad, hasta ese momento fascinada por la leyenda, comprendió que el verdadero villano siempre había sido humano. Durante la confrontación, Rafael se adentró en el sótano inundado de la mansión, enfrentando el ambiente saturado de humedad y reflejos distorsionados. Allí vio a Emilio manipular los reflejos en los charcos y espejos, dando vida a las proyecciones de Javier y los demás artistas. El anciano, aunque físicamente frágil, irradiaba un control absoluto sobre el espacio y los reflejos. Rafael comprendió que enfrentarlo significaba interrumpir el ciclo, liberar a las almas atrapadas y exponer al villano a la justicia. Con astucia, Rafael utilizó un espejo para devolver la proyección de Emilio sobre sí mismo. La entidad humana y su ilusión se confundieron en la superficie del agua. Por primera vez, el maestro del agua perdió su dominio. Los reflejos de los desaparecidos comenzaron a separarse, liberándose de la manipulación de Emilio. El anciano gritó, intentando controlar a las figuras, pero ya era demasiado tarde. La ilusión se desvaneció, y con ella, el poder de don Emilio sobre las almas y el mito del maestro. Los cuerpos de Javier Morales, Andrés Vega y Lucía Serrano nunca fueron encontrados, pero sus espíritus, según los testigos, aparecieron por última vez como reflejos que sonreían frente al agua, libres y tranquilos. La ciudad respiró con un alivio silencioso. El ciclo había sido interrumpido, y la historia del maestro del agua, aunque aún inquietante, ya no amenazaba con nuevas desapariciones. Rafael registró todo en un informe exhaustivo, entregado a las autoridades y a historiadores de arte, asegurando que la verdad quedara documentada para siempre. Sevilla, finalmente, pudo cerrar un capítulo oscuro de su historia. El Guadalquivir siguió fluyendo, pero el respeto hacia el río y los talleres abandonados se mantuvo.
Los espejos y los charcos dejaron de ser temidos, aunque los artistas jóvenes siempre recordaban la advertencia. Mirar demasiado los reflejos puede atraer la atención equivocada. La ciudad comprendió que el horror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de la obsesión y la manipulación humana. Rafael Ortega continuó su trabajo como investigador y escritor, publicando sus descubrimientos y difundiendo la historia del maestro del agua y del villano detrás de la leyenda, don Emilio Llerena. Su libro se convirtió en referencia internacional, un testimonio de cómo el mito puede ocultar la realidad, y cómo la valentía y el ingenio pueden romper incluso los ciclos más oscuros. En 2026, un espejo antiguo fue donado al Museo de Bellas Artes, con un aviso especial: no mirar directamente al reflejo por más de un minuto. En su interior no se veía al maestro del agua, ni a Emilio, sino únicamente el reflejo de quien lo miraba, recordando que la vigilancia siempre permanece, pero que la verdad y la justicia pueden prevalecer. La historia de Javier Morales y el maestro del agua quedó sellada en Sevilla como un relato de misterio, miedo y redención, un testimonio de la fragilidad humana frente a la obsesión, y de cómo un joven de 20 años, atrapado en un ciclo que parecía eterno, finalmente encontró su liberación gracias a la valentía de quienes no temieron enfrentar la sombra de la leyenda.